Hola, en este video quiero mostrarte cómo hice este arbolito minimalista de yeso y cemento. Como puedes ver, el resultado es un diseño moderno y elegante, perfecto para darle un toque especial a tu decoración navideña. Para hacer este árbol navideño minimalista voy a comenzar con el molde. Voy a usar una lámina de unicel recubierta de papel que conseguí en la tienda del dólar. Primero marco un punto a 24 centímetros de ancho y otro en el centro a 32 centímetros de alto. Luego trazo dos líneas para formar un triángulo. Dime en los comentarios si te gustaría que siga poniendo gráficos de ayuda en los videos. Voy a marcar bien las líneas y voy a cortar. Con esta regla como guía voy a cortar tres piezas que usaré para construir las paredes del molde. Las voy a pegar con un poco de silicón. Y para reforzarlas les voy a poner cinta de papel por debajo. Así va tomando forma el molde, pero aún falta un detalle importante. Como quiero colgar estas guirnaldas en el árbol, voy a añadir unos semicírculos en los costados para retener el cemento. Corté estos tres círculos de unicel. Ahora los voy a cortar más o menos por aquí. Y esta parte recta es la que voy a pegar en las paredes del molde. Si no tienes unicel, también puedes usar cartulina, pero el unicel ayuda a que el círculo quede mejor definido. Como este material es muy poroso, para que me quede más liso lo voy a recubrir con un pedacito de cinta de papel y lo voy a pegar al molde con un poquito de silicón. Ahora voy a cortar algunos tubitos de estos pitillos para que queden los huecos donde irán las luces. Pitillos le decimos en Venezuela. Cuéntame en los comentarios cómo le llaman a estos en tu país. Voy a preparar la mezcla usando 12 cucharadas de yeso y 6 de cemento para darle firmeza. Lo voy a mezclar bien y luego le voy a agregar agua. Voy a seguir mezclando hasta que quede como una natilla, tratando de quitarle todos los grumos. Después de vertir la mezcla en el molde, lo agito para eliminar burbujas y nivelarlo. Va a quedar de aproximadamente 1,5 centímetros de espesor. Medí esto después que secó para poder compartirlo con ustedes. Voy a colocar los trocitos de tubitos. Esto lo tengo que hacer rápido porque el cemento se endurece. Ya está todo listo, ahora solo queda esperar a que seque. El futuro arbolito ya está casi seco.
Ahora voy a hacer la base. Voy a usar este recipiente plástico y corté un rectángulo de unicel de más o menos 2 centímetros por 1,5 centímetros para crear el espacio donde va el árbol. Lo voy a pegar dentro del recipiente con un poquito de silicón, de esta manera. Y para rellenar este recipiente voy a utilizar la misma cantidad de yeso y cemento que usé para el otro molde. Claro que esto depende del tamaño del contenedor que uses. Igual que en el anterior, voy a vertir y luego voy a agitar para quitarle las burbujas de aire y que quede parejo. Este ya está seco. Aquí se me dañó y lo reparé, por eso me quedó un poquito más oscuro. Pero no importa, porque esta es la parte de atrás y va cubierta con un fieltro que te voy a mostrar más adelante. Ahora voy a sacar los pitillos y lo voy a desmontar. Veo que aún está húmedo, así que voy a dejarlo un rato más para que seque bien. Ahora voy a desmontar la base. Esta quedó con bastantes poros, pero yo la voy a lijar para que quede lo mejor posible. Ahora sí ya está bastante seco. Así que lo voy a lijar con esta lija fina, humedecida para darle la mejor terminación posible. Voy a terminar de abrir los huequitos por el frente del arbolito usando esta herramienta con una punta metálica. Con el árbol y la base ya secos y lijados, es momento de pintar. Si te está gustando este video, por favor suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora voy a cortar un pedazo de fieltro que voy a poner en la parte de atrás del arbolito después de colocar las luces. Ya está listo, pero lo voy a pegar más adelante. Compré estas gemas en la tienda del dólar que me parece que se ven increíbles y le dan un toque muy especial. Las voy a pegar debajo de cada huequito con una gotita de silicón. Cuéntame en los comentarios qué te gustaría ponerle de decoración. Ahora lo voy a dar vuelta para ponerle las luces. Voy a utilizar esta pega para ponerle el fieltro. Estas luces que usé son muchas. Las que me sobraron las enrollé en la cajita.
No tenía otras más pequeñas, pero sí se consiguen con menos. Ahora llegó el momento del toque final. Voy a pegarle las 3 guirnaldas, las voy a sujetar de estos hilitos con una gotita de silicón. Y listo, ahora te lo voy a mostrar en la base. Mira qué hermoso quedó. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.